Buenos días, mi nombre es Diego Parada, del programa Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Hoy vengo a socializar el proyecto Ley 094 Homeschool propuesto por el Congreso de la República. El homeschool es un tema que causa mucha controversia. Es por ello que no en todos los países es bien aceptada esta modalidad educativa. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26.3 recoge el derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. Es decir, los padres tienen derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es de resaltar que la enseñanza en el hogar implica que la familia asume de manera integral la educación de los niños y las niñas. Esto se debe a varias razones: querer estar más tiempo con sus hijos, protección contra el virus del COVID-19 o casos de profesores que abusan de niños en los colegios. Además, el homeschool asume otras funciones en la transmisión de las habilidades y los conocimientos necesarios para la formación y para el completo desarrollo de los menores. Ahora bien, es importante conocer las ventajas y las desventajas de la educación en casa. Como ventaja, primero existe una flexibilidad horaria. Los estudiantes marcan el ritmo y deciden qué horas son mejores para estudiar. Segundo, ahorro de tiempo. El alumno no tiene que desplazarse de un lugar a otro, solo se conecta al computador. Tercero, atención personalizada. El docente resuelve las dudas e inquietudes de forma individual, lo que hace tener un mayor aprendizaje en el estudiante. Cuarto, el niño se hace más responsable de su aprendizaje. Quinto, no hay acoso escolar, es decir, el alumno al ser educado en casa no tendrá que vivir situaciones de violencia o bullying. 6. Los padres pasan más horas con sus hijos. Ahora, en las desventajas de este homeschool, primero, no hay relaciones interpersonales entre estudiantes, es decir, falta de contacto social y comunicación. Segundo, se tiene que dedicar el tiempo suficiente. Tercero, la familia debe responsabilizarse de la educación del niño. Cuarto, dificultad para el trabajo en grupo, ya que el estudiante en esta modalidad está adaptado a trabajar solo e individual, de manera que la falta de interacción retrasa el desarrollo de esta habilidad. 5. Causa desaprobación de algunas personas, es decir, algunos niños pueden cuestionarles a sus padres porque ellos tienen que ir a la escuela cuando los otros niños no van a la escuela. También cabe resaltar que el homeschool es la educación escolar impartida desde casa. Es una alternativa sin ir al colegio, por lo tanto implica necesariamente un cambio en la manera de funcionar de las familias. Además, es una forma de vida para las familias que lo llevan a cabo, pero implica constancia, dedicación y tiempo. Entonces, el proyecto legislativo número 094 del año 2020, Escuela en Casa, está diseñado con el objeto de modificar la Ley 115 del año 1994, Ley General de Educación, impulsado por el partido político Cambio Radical, específicamente por la senadora de la República Emma Claudia Castellanos y Ángela Patricia Sánchez, representante de la Cámara en ocasión de la presente legislatura. Este proyecto de ley se enfoca básicamente en autorizar la educación preescolar, básica y media en la modalidad de estudio en casa, y se dictan otras disposiciones. Este se presenta según los propiciadores en pro de salvaguardar los principios constitucionales e internacionales de intereses superiores del niño, la salvaguardia de la institución familiar y especial de la protección y garantía al derecho fundamental a la educación a los niños, niñas y adolescentes, específicamente en sus criterios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. En general, el proyecto de ley se basará en establecer, regular y autorizar lo pertinente para que el sector público de la educación preescolar, básica y media se preste en casa, define lo que se entenderá como educación en casa y en detalle modifica algunos artículos. Entonces, este proyecto también presenta cambios importantes en el modo y método de educación y en efecto trata de realizar una transformación trascendental a la educación. Entre lo más importante se menciona la regulación en la jornada académica,
desde casa a 5 horas. Evidentemente, una nueva modalidad de educación desde el hogar, como educación formal, establece pues la calidad de bachiller para educador en casa, obligará también a los establecimientos públicos y privados a brindar un plan estudiantil actualizado para la modalidad de estudiante en casa. O sea, cuando los padres se matriculen a sus hijos en las instituciones educativas, ya se ofertará esa modalidad y será el padre o la madre de familia quien decida en los estudios del menor. El proyecto pues para algunas personas es una problemática, se debe sobre todo a la baja calidad de la educación, a las pocas oportunidades y a la misma inversión que hace el Estado en el sistema educativo. En otras palabras, del mismo Andrés Schleicher, director de Educación y Competencias y asesor especial en políticas de la OCDE, en el informe sobre el análisis de las políticas nacionales de educación en Colombia, él nos menciona un apoyo deficiente del aprendizaje desde el principio, deja a muchos niños sin unas bases sólidas, por tanto deben esforzarse al máximo para progresar a un ritmo aceptable, tienen que repetir años o desertar del todo. En primer lugar, pues debemos tener en cuenta la definición de educación en casa. Según el artículo 2 del proyecto lo define así. El Senado de la República de Colombia 2020, artículo 2, entiéndase como educación en casa el servicio de educación preescolar, básica o media prestado en la casa del estudiante con acompañamiento del padre, tutor legal o responsable de familia, en cumplimiento de los requisitos legales y bajo la supervisión de alguna institución educativa del Estado o de un particular, sea esta nacional o extranjera. Esto refiere además a la modificación del artículo 3 y 4 de la Ley 115 del año 1994, la Ley General de Educación, en el sentido que al adicionar esta nueva modalidad se agrega dentro del sistema al servicio educativo de educación en casa y la forma de cómo se presta el servicio bajo esta modalidad, bajo la supervisión y vigilancia de alguna institución educativa, sea pública o privada. En otras palabras, se puede decir que no se está derogando un sistema que se viene ejecutando desde antes, sino que se agrega una nueva modalidad de educación, tal y como se puede decir en la prestación de instituciones educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativos o sin ánimo de lucro. Ahora se modifica a su vez también el régimen de la jornada académica, la cual no será la misma por obvias razones que la ejecutada, que es ejecutada en una institución educativa, pues reduciendo a 5 horas. Cuando se realice esta nueva modalidad, así lo plasma el proyecto en su artículo 7, el cual modifica el artículo 85 de la Ley 115 del 2020. Además de estas adiciones, el proyecto plasma también los requisitos para acceder a esta modalidad, estructura de forma general cómo se desarrollan las clases, las evaluaciones, las promociones y otros aspectos equivalentes a las clases presenciales en instituciones educativas. Bueno, según lo expuesto en este proyecto de ley, esta nueva modalidad en relación con el sistema tradicional, que aún a la fecha sigue vigente, no afectará en estricto sentido la educación del país. Según como se quiere plantear el proyecto, pues la educación desde casa tiene unos criterios a favor y claramente otros en contra, pero su objetivo es ciertamente una consciente evolución sistemática en la enseñanza. En primer, pues se considera que junto con el educador y la supervisión o no, según el caso de la institución educativa, pues el estudiante tendrá una alternativa de enseñanza más personalizada, siempre obrando bajo los criterios del plan educativo, pues que determine tanto el Ministerio de Educación en general como concretamente el plantel educativo. Entonces, una educación más personalizada puede significar mejor desarrollo académico para el estudiante, sobre todo en cuanto a sus capacidades innatas y que más personalizada que un familiar que conoce las necesidades, fortalezas y falencias del estudiante. Por ende, bajo esta modalidad llevada a cabo desde un ámbito subjetivo, directamente trabajando sobre las fortalezas del niño, niña o adolescente, significa pues un aumento en la calidad general de la educación del país.
dado que estarán pues mejor preparados según sus aspectos específicos de fortaleza. Adicionalmente, pues también la educación desde casa también influye mucho en lo que es la capacidad, accesibilidad y cobertura del sistema educativo, puesto que al tener alumnos en casa, las aulas tendrán más accesos para personas que necesiten un cupo estudiantil, independientemente de la opción que tienen de retrato o de desistir de la opción de educación en casa. Los padres, tutores o responsables en este caso, o que no cumplan con las condiciones mínimas de la promoción del curso, la accesibilidad se va a ver más gratificada, en el sentido que las familias que se encuentren en un nivel socioeconómico estable y cuenten con las herramientas solicitadas en la ley para esta modalidad, pues podrán aplicar, dejando el cupo a un niño o a una niña menor de condiciones económicas, sí, que lo necesitan. Se considera pues también consecutivamente que la aplicación de la educación en casa traerá buenos resultados a la educación en general del país. Sin embargo, pues un aspecto fundamental del desarrollo social del menor se verá ciertamente afectado de alguna manera en cuanto a su desarrollo personal y sus relaciones interpersonales con los demás, dado que tradicionalmente y por lo general pues una forma de socializar y de aumentar las capacidades comunicativas, expresivas, entre otras, es el ambiente escolar, cosas que no tendrá en un gran porcentaje el estudiante que opte por esta modalidad de sesión de las actividades extracurriculares a las cuales deberá asistir. Por otro lado, en cuanto a las funciones del docente y educador y el papel que desempeña cada uno en la formación del estudiante, es fundamental pues recatar pues la idea de que ambos son partícipes de la formación del menor. Si bien el proyecto de ley pues le da más protagonismo a la figura del padre, tutor, legal o responsable de familia, por temas de relación inmediata y directa con el niño o la niña, el educador pues profesional o profesor tendrá, además de la responsabilidad de supervisar el aprendizaje y la enseñanza que haga pues el educador al menor, el compromiso de que tanto de sus alumnos presenciales, los de educación en instituciones educativas y los que se encuentren en la modalidad de educación en casa tengan las mismas condiciones, las mismas competencias, las mismas oportunidades, las mismas facultades de aprendizaje, las mismas habilidades comunicativas, cognitivas en pro del principio de igualdad. Entonces, denominar el desprofesionalización de la carrera pues parece un término muy exagerado. Como ya mencioné, pues la participación del profesional siempre estará garantizada, si bien no en la proporción tradicional y de una forma indirecta. El objetivo de su profesión será el mismo, independientemente de su participación, pues siempre propiciará pues por el compromiso de enseñanza a través de la supervisión y dirección. Los módulos pues también servirán de guía para el educador, quien gracias a las directrices del profesional tendrá un vértice que lo orientará para dar mejor enseñanza y pues una adecuada aprendizaje para el estudiante. Por eso que es importante que el profesional no desaparezca, porque es él en últimas quien sabe cómo abordar y dar aplicación a los módulos, planes y programas académicos que plantea el Ministerio de Educación y la institución educativa como tal. A rasgos generales, pues se considera que este proyecto de ley tiene muchas falencias. Si bien pues su objetivo es escalar en el desarrollo académico y propiciar una nueva modalidad de estudio en pro del desarrollo social y cultural que tiene la sociedad. También se debe tener los rasgos más específicos, están pues desdibujados en el proyecto de ley. Claramente pues la estructura regulatoria la debe fijar el Ministerio de Educación, puntualizando pues en los aspectos procedimentales. No es un desmadre, por así decirlo, en la educación, pero en general, pero no busca desprofesionalizar la educación, solamente se considera que es una buena modalidad que es llevada a cabo de forma correcta y teniendo como principio rector el desarrollo académico y personal del menor, que puede llegar a ejercer como una excelente herramienta para cumplir el objetivo del Estado colombiano en ser el mejor país con nivel educativo para el año 2025. Muchas gracias, hasta luego.